Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tengo como título Si hubiera estado allí. Y muchas veces hemos asistido a algún espectáculo público de importancia o no, pero tienen las mismas características casi todos. Bueno, la gente va llegando y trata de ubicarse y unos dicen, bueno, me gustaría sentarme adelante porque puedo ver mejor. Otro dice, no, a mí me gusta sentarme al medio porque allí se aprecia mejor. Y otros dicen, no, yo me siento bien atrás porque me gusta tener todo el panorama. Y mientras el espectáculo se está desarrollando, hay gente que mira desde lejos, hay gente que pasa por la calle, indiferente tal vez. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Si hubiera estado allí, tiene que ver con la ubicación, dónde yo me ubicaría. Por ejemplo, en uno de los espectáculos más grande, más importante de la historia humana, como fue la crucifixión del Señor Jesucristo. Si me acompañás, vamos a recorrer los distintos lugares que fueron ocupando las distintas personas que estuvieron en ese gran evento que cambió la historia del mundo. ¿Podrá tal vez cambiar la historia de tu vida? Ojalá que sí, que el Señor permita que pueda cambiar la historia de tu vida y podrías pensar dónde te ubicarías en ese espectáculo. Veamos aquellos que ocuparon los distintos lugares. Por ejemplo, los soldados que tuvieron a cargo la ejecución, tuvieron a cargo tener ese momento tan trágico para la vida de un ser, cuando uno tiene que ejecutar a una persona. Y podemos, si me acompañás, podemos leer la Biblia, la palabra de Dios, donde nos lleva a ese momento donde los soldados romanos tuvieron que hacer este trágico suceso de llevar adelante la crucifixión del Señor Jesús. Dice, por ejemplo, Mateo capítulo 27, versículos 33 al 34. Si me acompañás, podemos leerlo juntos. ¿Qué te parece? Leamos qué hacían los soldados en este momento. Dice allí, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando se llevaban a cabo estas ejecuciones tan desgarradoras para la persona que estaba siendo ejecutada, eran momentos tensos donde el cuerpo tenía que someterse a tremendas presiones. Y allí se utilizaban, le daban a los condenados que iban a ser crucificados, les daban una especie de mezclas que eran vinagre mezclado con miel, y eso eran una especie de narcótico sedante que permitía que la persona no sufriera tanto o no se diera cuenta de lo que estaba pasando en su cuerpo mientras los soldados lo estaban crucificando. Recordemos que al Señor Jesús le incrustaron los clavos en las manos, en los pies, luego lo sujetaron a la cruz y luego lo elevaron sobre esa tremenda estructura sobre la cual colgaría hasta su muerte. Lo que hacían era darle este sedante, este narcótico, para que en ese momento el crucificado, el condenado, pudiera soportar mejor ese momento. Cuando le dan a beber al Señor, le dan a beber a Jesús ese narcótico, ese vinagre mezclado con hiel, que habrá sido tremendamente amargo, y bueno, él lo intenta, lo prueba allí, pero no lo bebe. ¿Por qué no lo habrá bebido? ¿Por qué te parece que él no lo tomó? Y bueno, entendemos que él quiso hacerse cargo de aquello que él estaba llevando adelante, que era pagar el precio tan alto, el costo tan alto de un pecador. Y era la muerte en crucifixión, era una muerte vergonzosa.
era una cruz en la cual era la vergüenza de todos los que pasaban por allí. Y él no quiso ser sedado, por lo tanto rechazó este narcótico. Y allí él sufrió el dolor de los clavos, el dolor de ese momento en el cual lo sujetaban a la cruz, y así con los brazos extendidos era elevado en el poste y sujetado finalmente. Bueno, dice que él no quiso esa anestesia, porque él sabía por qué estaba allí. No era porque era un malhechor, sino que estaba pagando el alto precio del pecador. Sí, tuyo y mío. Él estaba haciéndose cargo, por lo tanto él quiso pagar completamente el precio, sin ser sedado. Y bueno, ¿qué pasaba cuando el Señor fue crucificado, cuando Jesús fue crucificado? ¿Qué más hacían estos que se habían ubicado en ese lugar, como eran los soldados? Bueno, a aquella persona que era condenada, el reo, era desnudado. Y entonces allí los que estaban en la ejecución, los soldados, se quedaban con los elementos, con los últimos elementos del condenado. Y quedó allí, se repartieron las ropas de Jesús, y así quedó una túnica que no la podían partir porque era de una sola costura. Por lo tanto, ellos se la jugaron a los dados, podríamos decir. Nosotros que conocemos ese juego o algún otro tipo de juego, pero dice que en el juego ellos repartieron las vestiduras del Señor. ¿Y a dónde te lleva esto? ¿Qué te lleva a pensar? Que muchos se quedan con la parte exterior de Jesús. Muchos andan tal vez con algunas cosas que representen al Señor, pero son las cosas externas, como en este caso la ropa. Muchos andan con crucifijos, muchos utilizan imágenes o utilizan otro tipo de cosas que los lleva a tener una relación con este Cristo crucificado. Pero son cosas externas que muchos las llevan, pero no tienen nada que ver, ni nada personal con este ser maravilloso que se llamó Cristo Jesús. Bueno, allí ellos se repartieron las vestiduras. Dice, por ejemplo, Mateo capítulo 27, versículo 35. ¿Qué hicieron los soldados una vez que efectuaron ese trabajo tan horrendo como era crucificar al Señor? Dice Mateo 27, 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, y echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Allí están las cosas exteriores. ¿Cuántas personas en el mundo andan con las cosas exteriores, pero no tienen ninguna relación con este ser maravilloso que vino a pagar ese alto precio por el pecador? Y se quedan así con amuletos, cosas ficticias que no tienen ningún valor. Bueno, ¿qué hicieron los soldados una vez que se jugaron a la buena suerte sus ropas? Bueno, dice que ellos se sentaban allí. Se sentaron, dice Mateo 27, versículo 36, dice, y sentados le guardaban allí. ¿Qué era lo que hacían ellos? Bueno, seguían custodiando al crucificado, porque podían suceder dos cosas: que este crucificado se desprendiera de la cruz y saliera disparando, o tal vez que alguien viniera de afuera y tratara de liberarlo, de rescatarlo. Pero ninguno hizo eso. Ninguno se jugó por Cristo. Si bien levantaba la mano, lo llamaban maestro, rabí, señor, y vieron y experimentaron todos los milagros, las sanidades, las resurrecciones del Señor y los momentos en que Él alimentaba a las personas, hizo tantas cosas, ninguno se atrevió a hacer ningún esfuerzo por rescatarlo. Pero Él sí vino a rescatarnos a nosotros, y no había nadie que nos pudiese rescatar. Por eso podemos leer allí en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, podemos leer lo siguiente. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
Ese era el puesto y el lugar que Él quiso ocupar en la cruz. Él vino a rescatarnos. Nosotros no podíamos rescatarlo. Por lo tanto, nadie podía rescatarlo. Así que ellos estaban allí guardando ese lugar, guardando y custodiando a este ser que voluntariamente se dejó crucificar y allí no se bajaría de la cruz, porque Él vino a pagar el rescate por todos. Y donde estamos vos y yo, dentro de ese pago. Y allí estaban entonces, ¿dónde se ubicaban ellos? En el lugar de la ejecución. Fueron los soldados. ¿Y qué otro tipo de gente podemos encontrar? Bueno, también había gente que pasaba por allí. Son los que pasan circunstancialmente. Dice Mateo 27, versículo 39 al 40. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Aquellos que pasaban por allí. Muchos pasan cerca de Jesús, pero ninguno se quiere involucrar. Son aquellos que andan pasando por la vida y caminando su propia vida, pero nunca quieren involucrarse con este ser maravilloso que es Cristo Jesús. Así que estaban los soldados, que fueron los ejecutores, estaban los que pasaban por allí. Pero, ¿quién más estaba dentro de este espectáculo y dónde se habían ubicado? También estaban los religiosos. Dice la Biblia allí en Mateo, capítulo 27, versículos 41 y 42, lo siguiente. Dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Esta es la religión. La religión no ha cambiado, ha seguido por siglos de la misma forma. El sálvate a ti mismo, el haz buenas obras. La vida o la salvación del alma está dependiendo de lo que vos puedas hacer. Y por eso le decían, sálvate a ti mismo. Todas las religiones del mundo tienen el mismo enfoque. Se enfocan sobre las obras que un ser mortal puede hacer. Pero ¿qué podemos hacer nosotros, viles pecadores, frente al tema de la salvación, frente al tema del perdón de los pecados? Nada podemos hacer. Ellos decían, sálvate a ti mismo. Si bajas de la cruz, es decir, si haces una obra tú con tu propio esfuerzo, podrás alcanzar la salvación y entonces vamos a creer en vos. Sálvate a ti mismo, le decían. Eso hace la religión. La religión te dice, la salvación depende de ti. Y Dios dice, la salvación depende de mí. Pero allí está la religión con su propio código. Y dice, si te bajas de la cruz, creeremos en ti. Dice, por ejemplo, Mateo capítulo 27, versículo 43, así. Confió en Dios, decían los religiosos. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Confió en Dios. ¿Y vos no confías en Dios? Dice, Él confió en Dios y Jesús confiaba en su Padre. Confió en Dios, pero la religión no confía en Dios. Por eso le decía estas cosas. Él confió en Dios. Dice, si bajas de allí, si haces tú la obra, vamos a creer en ti. Qué equivocada está la religión y qué lejos está de Dios. La religión no puede nunca jamás alcanzar a Dios. Así que tenemos los soldados, los que pasaban por allí, los religiosos, tomando sus distintas posiciones. Y vemos allí también a los que miran de lejos. ¿Cuántos miran de lejos? Dice allí, por ejemplo, Mateo capítulo 27, versículo 55. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. ¿Cuántas personas han intentado servir a Jesús, servir a Dios, pero siempre están así, mirando de lejos, no queriéndose involucrar? ¿Cuántos creyentes
que han tomado la decisión de seguirle, hoy miran de lejos y miran así sin involucrarse. Y nunca se sabe de qué lado están observando de lejos. Y así mucha gente observa de lejos a este maravilloso ser, pero sin involucrarse. Qué triste. Y bueno, también tenemos otras personas que se ubicaron más cerca de Jesús, o por lo menos las circunstancias los obligaron a ubicarse en el lugar más cerca de Jesús. Y eran los dos condenados, que estaban uno a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Y qué hacían ellos frente a este ser que estaba allí en el medio, pagando el precio del pecado de ellos mismos? ¿Qué hacían estos seres? Bueno, dicen allí en Mateo 27:44. Dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Aún los condenados, a pesar de que estaban tan cerquita de Jesús, tomaron distancia y estaban también expectantes, como si estuviesen de lejos mirando. ¿Qué situación es la situación humana? Qué lejos que estamos de Dios. Qué lejos que estamos de alcanzar la salvación, porque todos somos como estos seres, cada uno se ubica en distintos lugares, pero en ningún lugar hay salvación, porque ninguno se ubica allí junto a Jesús. Todos están como expectantes, unos menean la cabeza, otros les gritan barbaridades, y allí encontramos también a los que estaban allí. Por eso, este mensaje lleva este título, si hubiera estado allí. Había también algunos que estaban allí. Dice la Biblia en Mateo capítulo 27, versículo 47. Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Así que había algunos que también estaban allí. Pero todos emitiendo opiniones. Todas opiniones que no tenían sentido, pero ninguno de ellos, ninguno de los que estuvieron ubicados en distintos lugares, en el mismo espectáculo, pudo llegar tan cerca de Jesús y que pudo apreciar la salvación de su alma. Solo uno la alcanzó, que fue más adelante, la Biblia lo enseña, que uno de los malhechores, uno de los condenados, finalmente entendió que él necesitaba a Jesús y lo recibió en su corazón y fue el único salvado en ese mismo momento en el espectáculo de la cruz. Mi pregunta es, si tú hubieras estado allí, si tú hubieras estado en ese tiempo, en los distintos lugares en los cuales se ubicaron todas las gentes con distintas circunstancias, con distintas responsabilidades, con distintos valores que le daban a Jesús, ¿dónde te ubicarías tú? ¿Dónde, si hubieras estado allí, a qué grupo hubieses pertenecido? ¿A los soldados que lo ejecutaron? Tal vez a los que pasaban de largo y tal vez alguno emitía alguna opinión. Tal vez te hubieses ubicado entre los religiosos o tal vez te hubieses ubicado entre los que miran de lejos, por ejemplo, o entre los condenados, o los que estaban allí. Pero ninguno de ellos se ubicó en el lugar correcto. Si tú hubieses estado allí, ¿dónde te ubicarías? Bueno, hoy tienes la posibilidad de cambiar de posición, porque ninguno de esos lugares fue necesario para alcanzar la salvación del alma. El único lugar donde uno puede alcanzar la salvación y el perdón de sus pecados es junto a la cruz. Allí es el lugar adecuado porque junto a la cruz uno entiende que hubo un ser maravilloso que murió para pagar el precio de nuestros pecados. Él vino en rescate por nosotros. Él no quiso ni siquiera ser sedado para aliviar esos dolores de la crucifixión. Pero si tú te ubicas allí al lado de Jesús y hablas con Él, porque sabes una cosa, Él resucitó y ahora está mirando y ahora está pensando en vos y está ubicándose allí su mirada en tu corazón y sabe en qué lugar estás. Él sabe en qué lugar estás ubicado con respecto a Jesús. Si tú quieres ubicarte tan íntimamente y ubicarte en un lugar de beneficio para tu vida,
Y para la salvación eterna de tu alma tienes que ir a Jesús. Tienes que ubicarte en el lugar junto a la cruz. Tienes que hablar con Jesús y reconocer que Él murió para salvarte, porque esa fue la misión que Él vino a cumplir. Él no se bajó de la cruz. Él no permitió ser sedado. Él entregó su vida por ti. Por lo tanto, en esta hora, Él te pide, o por lo menos deberías de darte cuenta, que si hubieras estado allí, el mejor lugar para tu vida es junto a Jesús. Y ahora puedes ubicarte allí. Puedes encontrarte personalmente con Jesús. Reconocer que tus pecados le llevaron a Él a esa cruenta cruz. Y a ser criticado de la forma que lo hicieron todas las personas que se ubicaron en distintos lugares, pero todas con un desprecio y un rechazo a Jesús, su Salvador. Si tú te arrepientes, le pides perdón, reconoces que Él murió en la cruz por ti, le abres tu vida, lo recibes como Señor y Salvador, ese será el mejor lugar para tu vida, porque hallarás el perdón de Dios, y entonces el Hijo de Dios podrá aceptarte en su familia para ser llamado un hijo de Dios. Si tú vas a Jesús arrepentido y le pides perdón, le pides salvación a Jesús, ese es el mejor lugar para tu vida y tu corazón puede hallar en este mismo instante la salvación de tu alma, cosa que ninguno de los que estaban allí pudo alcanzar. Solo aquel ladrón que reconoció que Jesús podía ser su Salvador, su Rey, su Señor, y hoy está en el paraíso, está con Jesús en el cielo. ¿Dónde estarás tú cuando pases esta dimensión en la cual estás viviendo, que es en este planeta Tierra? ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Irás junto a Jesús por haberle recibido hoy, ubicarte en su vida y estar aceptándolo como Señor y Salvador? ¿O seguirás camino a la eternidad donde estarás lejos de la presencia de Dios por toda la eternidad? Ese es el peor lugar para ubicarse. Debes ubicarte junto a Jesús, aceptándolo como tu Señor y Salvador, recibiéndolo en tu vida y aceptando que Él puede salvarte si tan solo se lo pides, si tan solo te arrepientes de tus pecados y le reconoces como tu Señor y Salvador. Si hubieras estado allí, ¿dónde te hubieses ubicado? Ese no hubiese sido un buen lugar, ¿verdad? Bueno, pero hoy te da Dios la posibilidad. Una voz del cielo te da la posibilidad de ubicarte en el lugar correcto, junto a la cruz, aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. Habla con Él, díselo, confiesa tus pecados, arrepiéntete de tus pecados, recíbelo como tu Señor y Salvador, y entonces encontrarás un lugar, el mejor lugar, junto a Jesús, en la familia de Dios, y podrás alcanzar el cielo y la salvación eterna de tu alma. Si hubieras estado allí, ¿dónde te hubieses ubicado? Bueno, ¿dónde te ubicarás ahora? Ahora que sabes todas estas cosas, ¿dónde te ubicarás? Que el Señor te ayude a ubicarte en la mejor butaca y apostar para que tu vida pueda tener una eternidad en el cielo, junto a Jesús, la mejor ubicación. Que el Señor te bendiga y nos encontramos, por supuesto, en el próximo programa. Hasta entonces.